La isla de Cayo Santiago es un lugar único, definitivamente. Todos los días tú puedes ver algo que no te esperaba. Mi nombre es Josué Negrón del Valle. Llevo unos 10 años trabajando aquí Recolectando datos sobre el comportamiento. de los macacos resus. Tratamos de colectar todo lo que podamos, desde qué comen, de a dónde caminan, hacia qué área se dirigen, con quién interactúan. Utilizamos y estudiamos a los primates porque pues son parientes cercanos y nos pueden explicar, ¿verdad?, la razón por la cual nosotros nos comportamos de la manera en que nos comportamos. Hay varios estudios científicos que están haciéndose aquí en Cayo Santiago en cómo mantener conexiones sociales nos puede extender la vida. Por ejemplo, monitoreando el acicalamiento. El acicalamiento es como una moneda social. Si yo te acicalo a ti, yo espero entonces que tú en una situación de agresión hacia mí, de otro individuo, tú me apoyes. Buenos días. Los monos resus sabemos que tienen condiciones que padecen los humanos, tales como glaucoma, osteoporosis o periodontitis. Esta colección de huesos es sumamente valiosa porque además puedes combinarlo con todos los datos demográficos de generaciones, datos genéticos en Cayo Santiago. Al fin de cuentas siguen siendo monos salvajes, solamente estamos allí para observarlos. Mientras más tiempo paso con ellos, quizás más me convenzo que nosotros nos parecemos más a ellos de lo que nosotros pensamos.